mañana estamos acompañados por la doctora Manuela Boatke de la Freie Universität de Berlín, que es en realidad la universidad en que la doctora se desempeña actualmente. Ella es PhD del Departamento de Sociología de la Universidad Católica de Eichstätt, en Alemania, y ha hecho Bachelor in Arts en Filología. Y además habla en español con bastante claridad y suficiente confianza como para dar su conferencia en español. Eh, También ha sido, bueno, es profesor visitante en el Instituto Universitario de Pesquisas en Río de Janeiro y así como estuvo en Brasil, estuvo en Boston, Massachusetts entre agosto y diciembre de inicio de los años 2000. Por último, también tiene... ¿Aló? Ahí volvió, ahí volvió. Por último, también tiene un libro coeditado que se llama Descolonizando la Sociología Europea. No sé si volvió, no sé si se graba, pero yo siento que no hablo a un micrófono que antes. ¿Ahora sí? Bueno. Tiene libros en proceso de traducción y por último puedo decir que su monografía eh, es de la Universidad Católica de Eichstätt y es desde el neoevolucionismo al análisis del sistema mundo y la teoría rumana de formularios sin sustancia. Para una actividad como este seminario, que se plantea una temática tan abstracta y concreta, y de eso va a depender la habilidad de los expositores, sobre utopía, epistemología e historia, entiendo que el aporte de la doctora Manuela puede ser importante y vamos a darle directamente la palabra sin tantas presentaciones. Puedes Sí, hablar de a tu... ver si funciona. Muchas gracias por la introducción. ¿Se me escucha? Bien. Gracias principalmente al Centro de Excelencia Jean Monnet y a la Universidad Nacional 3 de Febrero por esta invitación y por esta acogida tan calurosa aquí en Buenos Aires. Especialmente gracias a Lorenza por haber organizado todo hasta el menor detalle de nuestra estancia aquí. Es una maravilla de verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Cambié un poco el título de mi ponencia con respecto a lo que estaba ya en el programa, primero para que quepa en la pantalla, porque el primer título era larguísimo, pero también para enfatizar lo que más me interesa de nuevo, para decir en este contexto, el hablar de múltiples Europas. Ahora, hablar de múltiples Europas normalmente es un término que irrita. ¿Por qué? Porque no solo uno tratando de escribirlo así en Word lo tiene corregido automáticamente porque no se puede hablar de múltiples Europas ya gramaticalmente, sino también epistémica y políticamente la mayoría de las veces nos enfrentamos a una retórica de una Europa coherente en sus principales rasgos. Y esa retórica de una Europa coherente unida, única y unida, se encuentra también en el discurso de la europeización, de la expansión de la Unión Europea, y ese discurso de la Unión Europea, de una Europa única y unida, ha ido monopolizando paulatinamente el término de Europa en sí. Entonces ya no se llaman de europeos los no miembros de la Unión Europea, o se llaman de europeos en la medida en que se están incorporando a la Unión. Entonces, eso es un problema, por lo menos es un factor que irrita, porque el concepto de Europa nunca ha tenido un mero significado geográfico, sino también ha incorporado la geopolítica, así como la epistemología de diversos momentos históricos, así como lo que pasa con el discurso de la unidad europea. Tenemos ahora un otro movimiento hacia lo que mi colega Joseph Perot ha llamado una geopolítica moral de la Unión Europea. En analogía con eso, y voy a explicar enseguida lo que quiero decir con eso,
quiero hablar de una geografía moral del continente que tiene profundas implicaciones para la política identitaria de los países excluidos de esa definición de europeidad. Entonces, mientras la geopolítica moral, como la llama Burrage, se refiere al discurso civilizatorio que sitúa a la Unión Europea en la cúspide de una jerarquía de valores derivada del legado histórico y político actual de sus Estados miembros, que son contemplados como ejemplares en ambos casos, la geografía moral denota la representación simbólica del continente europeo que refleja ese discurso. Y lo vemos mejor en muchas de las representaciones gráficas de la expansión hacia el este de la Unión Europea, que siempre con los colores diferentes representando los países aún no incorporados, parecía también jerarquizar las diferentes etapas en haber llegado o no en esa cúspide de jerarquías de valores. Entonces, una geografía como tal supone una escala ontológica y moral que abarca desde una parte occidental incuestionable en su carácter moderno, pacífico, democrático, liberal, hasta una parte rezagada, violenta y inferior, y como tal de dudosa europeidad, que en la mayoría de los casos se representa con los países balcánicos. Ahora, los Balcanes son solo un extremo, a decir, el otro extremo del occidente, entonces un extremo en una escala ontológica de la europeidad que parece exhibir varios matices intermedios, sin que sepamos cuáles exactos son los criterios para pertenecer a una u otra parte, otra posición en esa escala. Entonces, para comprender mejor esa lógica, si se puede comprender si hay una coherencia detrás de eso, que es una lógica discursiva antes que todo, propongo sustituir la noción de una sola Europa, produciendo múltiples modernidades, como se ha sugerido por varios autores, por la noción de múltiples Europas, con distintos y desiguales papeles en forjar la definición hegemónica de modernidad y asegurar su difusión. En ese sentido, se trata de enfocar la mirada en las relaciones de poder y las diferentes jerarquías que se forman dentro de la misma Europa en la época moderna. Una de las representaciones gráficas que tenemos más presente, creo se mencionó un poco, Alejandro lo mencionó ayer con el ejemplo de Samuel Huntington, una de las representaciones gráficas más concretas de las divisiones dentro de Europa es el mapa en realidad que Samuel Huntington utilizó también en su artículo como en su libro sobre el choque de las civilizaciones. ¿Se ve? ¿Ok? Como modelo para el futuro de conflictos globales o conflictos mundiales. ¿Sí? Muy Solo para... Si me da tiempo para tomar agua. Sí, pero cosas tan detalladas no va a haber. Sí, sí. Bueno, sí. Gracias. Lo más importante aquí es esa franja que va dividiendo y el año en el cual Huntington dice esa división de Europa es el año 1500, ¿no? Entonces, en su visión, al menos desde el año 1500, siempre hubo dos Europas, fundamentalmente diferentes, el oeste y el este. La frontera que las dividió cambió durante siglos y la más conocida y la más duradera división que especialmente en las ciencias políticas se enfatiza fue aquella durante la Guerra Fría. Pero para Huntington esa fue una división, la verdad, de muy poca duración y de muy débil importancia en comparación con esa frontera que dividió desde el año 1500
Europa y que después de la caída del muro, en su visión también volvió a caracterizar las diferencias dentro de Europa. Entonces, en esencia, para él, las diferencias de nivel económico, de cultura política y especialmente religión, que es en lo que Huntington basa su análisis, permanecieron inalteradas durante el dominio comunista en la región, solo que la frontera política, las fronteras políticas de la Guerra Fría se superpusieron en esta división, en su visión más importante y más básica. Ahora, según Huntington, el rol de cada de las dos Europas en la construcción de la modernidad, es decir, sus respectivas aportaciones a la reforma, a la ilustración, a la Revolución Francesa y a la industrialización, habían sido determinantes para la permanencia del contraste. Es lo que Huntington, en contraste con el Iron Curtain, llama la cortina de terciopelo. La cortina de terciopelo no es una tan dura, pero es más duradora, y la cortina de terciopelo es la cortina de cultura y de la religiosidad que ha separado las dos Europas. Entonces, el conflicto de ahí resultante justifica, en su opinión, el hablar de las dos partes del continente como pertenecientes a dos civilizaciones distintas. Por un lado, como está la civilización, la cristiandad occidental, y por el otro lado, la cristiandad ortodoxa y el islam. Entonces, las diferencias entre cristiandad occidental y cristiandad ortodoxa son tan diferentes, son tan grandes para él, tan determinantes, que más bien vale poner en el mismo grupo cristiandad ortodoxa e islam que las dos cristianidades, que juntarlas. Entonces, sus respectivas lógicas en esta clasificación de Huntington llegaron a dictar también no solo el progreso económico de los países en una u otra parte de la división, sino también los sistemas políticos, dado que en el norte y el oeste de la división las democracias que surgieron siguieron estables, mientras que en el este, y Huntington escribía en 93, no se sabía todavía cuál sería el destino de las democracias si surgieran democracias en el este, pero en su visión esas democracias no iban a ser estables, sí surgían de cualquier momento. Entonces, la democracia en esta parte de Europa sería cuestionable. Las diferencias entre las dos Europas podrían entonces subsumirse entre una que tenían un papel central en la historia de la modernidad europea, y en el caso del sur y del este de Europa, para Huntington, su papel había sido periférico en el sentido de que se habían dejado tocar por los logros de la modernidad, pero no habían jugado ningún papel en forjarlas. ¿Se me entiende hasta ahora? Okay. Entonces, hay muchas preguntas y muchas respuestas a la cuestión del origen de la diferencia entre este y oeste de la Europa, y hemos escuchado varias ya en las conferencias de ayer. Pero en el caso de la distancia entre la Europa occidental y el núcleo, la Europa oriental, perdón, y el núcleo de la identidad occidental del continente europeo, se puede afirmar que ha sido el discurso orientalista del siglo XIX, en el sentido que le dio Edward Said, que ha influido de manera decisiva las actuales categorías de Europa occidental y oriental, y que ha convertido las estrategias de delimitación del Oriente en un componente importante de la identificación geopolítica y cultural con Europa. Las representaciones del Oriente como progresista, racional, civilizado y hasta biológicamente superior se fundaban con respecto a lo que escribió Said en descripciones académicas, literarias y científicas del Oriente, y creo que todo el mundo aquí conoce el argumento. El Oriente como atrasado, irracional, bajo control europeo, falto de civilización, racialmente inferior también, justificándose así la colonización y el control europeo. Ahora, añadiendo al concepto de Edward Said, Fernando Coronil y Walter Mignolo
afirman que, sin embargo, el orientalismo de los siglos XVIII y XIX no se hubiera podido concebir sin una idea previa de occidentalismo. Entonces, no se puede forjar una idea de un otro sin tenerse una idea de sí mismo. Para ellos, la idea de occidentalismo no es la contrapartida del orientalismo, no es un orientalismo al revés, sino que el concepto de occidentalismo apareció con el inicio de la extensión colonial de Europa occidental en el largo siglo XVI, y lo definen el occidentalismo como, estoy citando a Fernando Coronil, la expresión de una relación constitutiva entre las representaciones occidentales de la diferencia cultural y la dominación occidental mundial. El occidentalismo, como dije, no es la contrapartida al orientalismo, sino su condición previa. Es un discurso desde y sobre el oeste que crea el marco para los discursos sobre el otro del oeste. Es decir, para orientalismo, pero también para antisemitismo, para racismo, etc. Más que una localización física en el mapa, el concepto geopolítico de Occidente, que emergía en el siglo XVI, era una locación epistémica para la producción de mapas mentales hegemónicos, es decir, de mapas imperiales cargados de un componente discursivo de poder. Y aquí estamos en la discusión de relaciones de poder, que también el filósofo argentino Enrique Dussel ha llamado un concepto que surge con la primera modernidad. Primera modernidad para él era la de la Europa periférica y secundaria del siglo XV, entonces de la Europa ibérica, la verdad, que se volvió después la Europa conquistadora en el Atlántico, y a la vez el primer centro del sistema mundo capitalista. En aquel entonces, tanto la dominación territorial europea como el alcance de su pretensión de verdad eran aún parciales. En cambio, desde lo que Dussel llama la segunda modernidad del siglo XVIII, empezaron a tomar forma las jerarquías que estructuraron Europa según principios similares a aquellos aplicados al mundo colonial. Y tenemos aquí una idea de lo que, eso no debería ser dinámico, pero se volvió, bueno, lo que Coronil llama mapas imperiales. Entonces las que tienen un componente de poder siempre van no solo con una demanda a la verdad, como cualquier mapa mental que cada uno de nosotros puede tener sobre un grupo ajeno, sino también con ese proyecto de expansión territorial que caracterizó a la Europa conquistadora a partir del siglo XVI. El proyecto de expansión territorial, una vez exitoso, también viene con un poder de definición que tiene la posibilidad, entonces, de imponer esa definición al grupo ajeno, en ese sentido, al grupo súbdito, al grupo colonizado. A partir del siglo XVIII empezaron a tomar entonces forma las jerarquías que estructuraron a Europa según principios similares a aquellos aplicados al mundo colonial. Para Aníbal Quijano, quien se enfocó especialmente en la propagación del eurocentrismo en el mundo no europeo, eso ha ocurrido, esa difusión del eurocentrismo ha ocurrido con la ayuda de dos mitos fundacionales, el evolucionismo y el dualismo. Y dice Quijano, el mito fundacional de la versión eurocéntrica de la modernidad es la idea del estado de naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio cuya culminación es la civilización europea u occidental. De ese mito se origina la específicamente eurocéntrica perspectiva evolucionista de movimiento y de cambio unilineal y unidireccional de la historia humana. Ahora, la vacilación de Quijano en denominar la civilización patrón del modelo eurocentrista europea u occidental revela que al mismo tiempo esos mitos fundamentales, el dualismo y el evolucionismo que sirvieron para la clasificación mundial, clasificación racial de población mundial,
sirvieron también para propagar el occidentalismo dentro de la Europa misma. No era solo la idea de europeidad, sino que dentro de Europa una misma idea de occidentalismo sirvió para forjar jerarquías bajo criterios similares, pero obviamente no los mismos que en el mundo no europeo. Las jerarquías de raza obviamente no eran ni tan claras, ni tampoco las había de la misma forma dentro de Europa, pero el principio de clasificar por categorías duales, tal como la idea del evolucionismo como el otro se encuentra en un pasado del yo, era el mismo principio como la propagación del eurocentrismo en el mundo colonial. Entonces, por un lado, la noción evolucionista de que la civilización humana había procedido de una manera lineal y unidireccional desde un estado inicial de naturaleza a través de las etapas sucesivas que conducían a la civilización occidental, justificó la división temporal del continente europeo. Mientras al este se le consideraba todavía feudal, el sur había marcado en ese mapa mental, ese mapa imperial, no hablamos de realidades, sino de construcciones discursivas, el sur había marcado el fin de la Edad Media. Entonces, el noroccidente representaba la modernidad. Teníamos dos tipos de pasado. El fin de la Edad Media con el sur y el feudalismo con el este. El presente y la base para el futuro estaban en el noroccidente. Por otro lado, el dualismo, el segundo principio, según Quijano, de la propagación del eurocentrismo, era la idea que las diferencias entre europeos y no europeos se pueden explicar en términos de categorías naturales insuperables, tales como primitivo, civilizado, racional, irracional, tradicional, moderno. Eso, a su vez, permite una división espacial tanto como ontológica dentro de Europa. ¿Y eso por qué? Siendo geográficamente inseparable de Europa y a la vez cristiano y blanco, el sudeste del continente y especialmente los Balcanes no pudieron ser construidos como un otro incompleto de Europa, como en el caso del Extremo Oriente, ¿no? Ese Oriente pasivo, femenino, conquistable. Pero en las palabras de María Todorova, se construyó como un yo incompleto. Los Balcanes eran parte de Europa, pero una parte todavía defecta. Un yo incompleto del occidente moderno tenía que ver con la proximidad de la Europa Oriental a Asia. Entonces, proximidad a ese otro construido como inferior y pasivo. También tenía que ver con la herencia cultural otomana de los Balcanes y de partes de Europa Oriental, ubicando esa parte de Europa a mitad del camino entre Occidente y Oriente, confiriéndole así una condición intermedia de, como María Todorova también lo ha llamado, de semi-oriental, semi-civilizado, semi-desarrollado, todavía no, incompleto. De esta forma, mientras el orientalismo como discurso se encarga de las diferencias entre dos tipos imputados, Occidente y Oriente, lo que María Todorova llamó de balcanismo, que se puede discutir si es necesario tener otro término o es la misma forma o es una variación, el balcanismo trata de diferencias de grado dentro de un mismo tipo. El europeo. Un europeo y un menos europeo, pero lo mismo, ese yo incompleto. Los Balcanes se han constituido así en el sustituto adecuado para la descarga emocional que el Oriente ofrecía al oeste de Europa, por haber absorbido convenientemente una serie de tensiones y contradicciones políticas, ideológicas y culturales inherentes a las sociedades europeas occidentales, como las cargas de racismo, colonialismo, eurocentrismo, intolerancia cristiana hacia el Islam. Todo eso eran en los Balcanes. El Occidente no quería nada que ver con eso. Los Balcanes asumieron así el papel de maleante dentro de Europa y se volvieron en objeto de acusación común de prejuicio racial o religioso.
Cito muy brevemente a Todorova: al igual que el Oriente, los Balcanes sirven como repositorio de características negativas a partir de cual se construye una imagen positiva de Europa. El Oriente y el orientalismo adquieren valor como unidades semánticas independientes, mientras que los Balcanes siguen cautivos de Europa. Son su anticivilización, su alter ego, el lado oscuro en su interior. A partir de ese momento, y es aquí que quería llegar, la segunda modernidad del siglo XVIII, tenemos por lo menos dos tipos de subalternos europeos, otra vez en un mapa discursivo, ¿no? Dos tipos de subalternos europeos con respecto al modelo hegemónico de poder y al mismo tiempo el primer mapa de múltiples Europas. Se trata de, lo que me gustaría llamar, en consecuencia, la Europa decadente, que había perdido tanto la hegemonía como el poder de definición, la Europa heroica, autodefinida como productora de los logros de la modernidad, y la Europa que llamo de epigonal, definida, a falta de esos logros, como reproductora, mera reproductora, de las etapas recorridas por la Europa heroica. Y esas mapas, esas representaciones de diferentes partes de Europa, las reencontramos también en el mapa que utiliza Samuel Huntington en otra forma, con otros nombres, pero la lógica es la misma. Entonces, mientras que la Europa decadente y la Europa epigonal tenían en común su posición de semiperiferias económicamente en un sistema capitalista global, el haber conseguido esa posición de diferentes maneras actuó más bien para desunirlas que unirlas en sus intereses. En lo que he puesto ahí como prototipos y no claramente como los representantes de cada una de esas regiones, en España y Portugal, la memoria del poder y la posesión de idiomas imperiales indujeron la conciencia de un descenso desde el centro, es decir, una nostalgia imperial. En cambio, en la parte del continente, que solo emergió como europea con el creciente declive del Imperio Otomano, el este de Europa y los Balcanes, el ascenso al estado de semiperiferia dentro del sistema mundo, junto a la permanencia del estado de periferia dentro de Europa, hicieron de la aspiración a la europeidad la actitud dominante. Entonces se internalizó más bien esa definición de reproductora de los logros de la modernidad y mientras tanto se reproducía la lógica que las dividía. De esta forma, la imposición del mapa imperial de las múltiples Europas funcionó para sancionar positivamente la hegemonía de la Europa heroica, la cual se volvió así la única instancia capaz de imponer una definición universal de la modernidad y a la vez de desplegar sus proyectos imperiales en las demás Europas o a través de ellas. Por un lado, la segunda modernidad bajo el control de Holanda, primero, y de Francia e Inglaterra, segundo, utilizará las conquistas territoriales de la primera modernidad hispano-lusitana para obtener recursos humanos, económicos y culturales constitutivos de sus logros, de forma paradigmática la llamada revolución industrial, sin embargo, sin nombrarlas, sin nombrar haber conseguido todos esos recursos desde fuera de Europa. Entonces, no se integró ni la contribución de la Europa decadente ni de las Américas conquistadas en el relato de la modernidad, que se definió a la vez como de origen noroccidental y intraeuropeo. Por otro lado, y especialmente a partir de mediados del siglo XIX, la segunda fase del sistema mundo capitalista se aprovechará del fin de la dominación otomana en el este del continente para establecer neocolonias en las sociedades rurales y agrícolas de la región y para controlar el acceso a vías comerciales como el Mar Negro y el Danubio. La modernización de esos países que siguió, entonces países balcánicos y del sudeste, a través de introducción de instituciones y organizaciones liberales, liberal burguesas, a la fin tenía la función de volver a esos países institucionalmente recognoscibles al oeste y económicamente dependientes de él.
pero iría acompañada también por la determinación de sus identidades políticas y culturales en relación con el discurso occidental de poder. En consecuencia, no solo Austria, sino también Polonia, Rumanía y Croacia definirán su contribución a la historia europea hasta hoy como baluartes de la cristiandad frente al peligro musulmán, en tanto que cada país del este europeo se autotitulará frontera entre barbarie y civilización, o puente entre oeste y este, así legitimando a cada paso la superioridad occidental y fomentando el mismo occidentalismo que los afectaba a ellos mismos en cuanto balcánicos, no bastante cristianos o no bastante blancos, dependiendo de la situación. Se acabó. 3 minutos, ok. Entonces, para concluir, desde tal perspectiva, la de la instrumentalización del lugar geopolítico de las demás Europas para las fines de la Europa heroica en la larga duración, resulta más fácil entender que el occidentalismo dirigido hacia los subalternos europeos nunca ha representado un obstáculo para el eurocentrismo que ellos mismos manifiestan por su parte hacia el mundo no europeo. Eso para vincular Europa y América Latina y las demás Europas y América Latina en este relato. Todo lo contrario, no solo el eurocentrismo y el occidentalismo no se excluyen, sino si por un lado Huntington acusaba las partes ortodoxas y musulmanas de Europa de marginalidad y pasividad con respecto a los logros de la modernidad, su propia ceguera a la colonialidad, la ceguera del este y sureste de Europa, los hace más bien cómplices del proyecto colonial del poder imbricado con el surgimiento de la modernidad. Así. Por eso el papel en una modernidad que no solo vino con logros, sino con un propio lado oscuro que contenía la colonización del mundo no europeo, que podíamos llamar con Aníbal Quijano la modernidad colonialidad, viene también con un papel fundador de la Europa decadente en cuanto a haber conquistado el supuesto Nuevo Mundo, con un papel central de Europa heroica en fundamentar esa ideología, ese relato de los logros de la modernidad como noroccidentales y intraeuropeos, pero también con un papel cómplice de los inferiorizados de las periferias de Europa en continuar y reproducir ese discurso. Se ve eso mucho en las discusiones de la extensión hacia el este de la Unión Europea, mucho en las campañas políticas, en casi todos los países de Europa del Este, especialmente después de los años 90, los primeros años después de la caída del muro, el discurso era solo baluartes de cristianidad, volvemos a Europa, nos europeizamos, entonces reproduciendo exactamente todos esos elementos, pero para esa parte más actual que se me acabó el tiempo y no voy a poder entrar más en detalle, a lo mejor podemos hablar en la parte de las preguntas. Muchas gracias.